Julio Díaz deja el Atlético de Madrid y se marcha traspasado al Sevilla. Comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a un vídeo del canal. Hoy tenemos que contar una noticia que a mí precisamente no me gusta, pero bueno, al final estamos para eso, para contar noticias, para contar todo lo que está pasando en la academia. Y como bien digo, esta vez tengo que dar una noticia que a precisamente nadie realmente le gusta, porque es la salida de un jugador que ha estado dando mucho que hablar en los últimos años en clave cantera. Julio Díaz, lateral izquierdo, 21 años, del Atlético madrileño, donde ha militado en estos últimos dos cursos, que ha llegado a debutar con el equipo de Diego Pablo Simeone esta temporada, se marcha traspasado al Sevilla Fútbol Club. Y es que este traspaso incluye 1,5 millones de euros en cuanto a monto económico por el 50% de sus derechos, y además se rumorea que habría una cláusula de recompra, una opción de recompra que ascendería hasta los 2 millones de euros. Esta última parte de la información no es mía, no me quiero apropiar ni mucho menos de ella, y como no estoy seguro de que esto sea así, pues prefiero dejarlo en barbecho y no hacer mía esta información. Yendo a la operación, la verdad que ha sido un poco rocambolesca, porque bueno, es un jugador que lo tenía prácticamente hecho con el Levante. De hecho, los compañeros de Superdeporte hablaban y avanzaban esa información de que solamente quedaba la firma para que se convirtiera en nuevo jugador granota, pero a última hora apareció el Sevilla y según me contaron a mí, pues bueno, pues se valoraron las opciones que había encima de la mesa, se decantaron por la opción del Sevilla, y desde entonces hasta el día de ayer, que es cuando publiqué la información y cuando Julio Díaz ya no estaba entrenando con el primer equipo, se cerró o se fue negociando y cerrando toda la operación. Una operación que al final desemboca en que Julio Díaz va a dejar de ser jugador del Atlético de Madrid. Por lo visto no había opción alguna de que Julio se quedara en el primer equipo. Se hablaba mucho de esa posible venta de Matteo Ruggeri, de que estaba en el mercado, que había equipos de Italia interesados en él, como por ejemplo la Roma, pero al final, pues por lo que uno entiende en el mercado y por los movimientos que se han ido dando, primero, el fichaje de Grimaldo, aparte de que era necesario, ya evidencia que se necesitaba reforzar esa posición en el primer equipo, y que con ese fichaje Julio Díaz lo iba a tener más complicado. Cualquiera de nosotros podría pensar que al meter a Ruggeri en la rampa de salida, podríamos pensar, oye, que igual se vende a Ruggeri y ese espacio iría para Julio Díaz, si tanto se está hablando de que la cantera va a tener un espacio importante en el primer equipo. Yo es verdad que he intentado dar algo de ilusión a la gente, porque sí es verdad que creo que se está dando cada vez más bola, pero que también era reticente a pensar que ya de la noche a la mañana iban a debutar muchos y se iban a quedar. Hasta ahí no lo creo todavía. Sabemos el caso de Arnau, sabemos el caso de, por ejemplo, Cubo, Sergio Esteban y Castillo, que son los que todavía se están manteniendo junto a otros jugadores en la pretemporada del primer equipo, pero con el caso de Julio, aunque ha entrenado y demás, pues se veía que era un jugador con el que preferían hacer caja. Aparte de haber contado ya la información, quiero dar mi opinión. Lo primero, sobre su carrera en el Atlético de Madrid. La carrera a mí me ha parecido muy buena. Es un jugador que, bueno, como han comentado en algunas entrevistas que le han hecho, pues ha ido quemando etapas desde que llegó en 2018 procedente del Rayo Vallecano, y es un jugador sobre todo con personalidad, un gen competitivo nato, un gen competitivo que le hace elevar al máximo sus prestaciones en prácticamente todos los partidos, por no decir en todos, en general. Es un jugador que, bueno, como decía, ha ido quemando etapas, ha llegado a juvenil pues a una edad pronta. Decían que en edad cadete llegó a juvenil B. Ha hecho 3 años de Youth League a muy buen nivel, sobre todo el último donde dio 4 asistencias. Eso lo hizo al mando del juvenil Luis Bueno. Y bueno, en el filial, lo que es el Atlético madrileño, porque cuando él llegó al filial justo se acababa de crear el Atleti C y él no iba a ir al segundo filial, ¿no? Empezó jugando menos de lo que podríamos pensar, porque el titular era Pablo Pérez, que justo la temporada anterior había sido titular en la 23-24, que de hecho fue la primera del ex de Sevilla, curiosamente, ¿no? Conforme van pasando los partidos, pues bueno, pues gana cierta popularidad, no tanto popularidad, sino, bueno, esa entereza y esas oportunidades que las acaba aprovechando poco a poco. ¿Y qué sucede? Que en la posición de extremo por izquierda, pues no estaba definido un jugador que fuera indiscutible. Estaba Ale García, que bueno, no le estaba yendo del todo bien, y se decide por parte de Torres y el cuerpo técnico y demás
que Pablo Pérez sea el lateral izquierdo, pero que por delante sea Julio Díaz el que ocupe la posición de extremo, de forma que los dos laterales se vayan alternando. Julio acaba marcando 2 goles, el primero creo que fue al Fuenlabrada y el segundo al Intercity para abrir la lata, además un gol muy bueno que os recomiendo ver. Yo recuerdo perfectamente ese partido porque acabó lloviendo a lo bestia y me empapé, pero bueno, fue un partido muy completo y uno de los mejores de Julio sin ningún tipo de dudas. Es un jugador que siempre ha destacado en la fase ofensiva, es un jugador que puede hacer de lateral, que puede hacer de carrilero y de extremo, sobre todo en fase ofensiva, llegando a último tercio, a línea de fondo para centrar o para definir incluso. Se la ha visto muy entero y bueno, es que venía también con la vitola de haber sido campeón de liga con el juvenil y campeón de la Copa de Campeones con el juvenil, después de haber hecho buenas temporadas con el juvenil, con Fernando Torres y demás. En ese sentido, bueno, esta última temporada en el madrileño ha sido también positiva, de hecho ha sido titularísimo, más allá de que algún partido se lo haya perdido, que haya actuado por esa zona Dani Martínez, que también lo puede hacer muy bien, o incluso Corral cuando Julio era convocado con el primer equipo. Pero la verdad que ha sido una temporada muy positiva de Julio. Si bien la temporada anterior, como decía, había marcado 2 goles, pero no había conseguido asistir, en esta última temporada no marcó ningún gol, pero dio 4 asistencias en la primera federación, además de la asistencia que le dio a Javier Boñar en el partido contra el Sevilla, precisamente en el Ramón Sánchez Pizjuán. Desde luego que el Sevilla se va a llevar un jugador talentosísimo, un jugador súper competitivo, un jugador con mucha personalidad, y yo creo que en clave Sevilla va a ser un jugador que va a enamorar a primera vista al conjunto hispalense, y en ese sentido yo creo que el Sevilla también, aparte de la situación en la que vive, necesita jugadores que estén comprometidos, jugadores que sientan el escudo de la camiseta, por más que Julio todavía no la haya vestido en partido ni siquiera no oficial, es decir, amistoso, pero en ese sentido confío mucho en Julio. Yo creo que va a ser titular, aunque Oso se pueda quedar, puede incluso jugar de extremo, que haya más jugadores en esa posición, pero incluso si es suplente o titular, sin importar el error que él tenga, yo creo que va a ser importante y que conforme le vayan a dar más minutos, progresivamente los va a aprovechar a las mil maravillas. En cuanto a lo económico, para el Sevilla es un auténtico chollo, porque te llevas a uno de los laterales izquierdos de más proyección en España, pero la realidad es que aunque se lleven el 50%, ya os digo, se lleva un jugador talentosísimo, un jugador solamente por 1,5 millones de euros, que a día de hoy, tal como está el mercado, me parece una ganga. Y bueno, más allá de si tiene opción de recompra o no, la realidad es que es un jugador que a poco que lo haga bien, la va a reventar y se va a revalorizar una barbaridad. De hecho, seguramente el año que viene vaya a tener muchas ofertas, pues estoy seguro de que le va a ir bien. Y en clave Atlético de Madrid, primero me da pena la marcha porque yo consideraba que podía haber tenido un hueco en la primera plantilla de haberse ido Ruggeri, pero evidentemente lo que necesita Julio es jugar. Entonces, en la tesitura de que sí o sí tiene que irse, me parecía incluso mejor destino el Levante por el tema de tener más participación de minutaje, pero evidentemente la exigencia del Sevilla es mayor. Eso creo que estamos todos de acuerdo. Y en lo económico no me parece buena operación. ¿Por qué? Porque estás viendo que hay jugadores que, habiendo jugado lo mismo o menos partidos que Julio en primera ref, son vendidos por mucho más dinero, y al final, si tenemos en cuenta que ha sido 1,5 millones por el 50%, estás valorando a Julio Díaz por 3 millones. Y sinceramente, pues no me parece nada bien. De hecho, me parece una venta mala en lo económico. Me parece que se le podía haber sacado más provecho. Y pensando en los posibles destinos, si al final ves que los compradores solamente te pueden ofrecer 1,5 millones, 2 millones, pues yo diría que bueno, que lo siento mucho por Julio, pero que no va a salir, pero que yo le daría la opción de jugar en el Atlético de Madrid, aunque sea de suplente, antes de racanear o más que racanear, venderlo por poco dinero. Me parece una venta muy barata. Creo que el Atlético de Madrid en ese sentido vende muy barato. Me recuerda a la venta de Adrián Niño al Málaga, que fueron por unos 400.000 euros. Lo de Iturbe también. Y son jugadores que podrían haber salido por mucho más dinero. Sobre todo Niño, porque al final el gol se paga caro. Y 400.000 euros, aunque sea el Málaga, yo lo siento mucho, pero no me parece bien. De hecho, incluso si hubiera una oferta de mayor dinero, lo hubiera vendido por bastante más. Y podría haber salido por más, pero bueno, yo es verdad que no estoy dentro de las operaciones, así que tampoco puedo opinar mucho de eso, ¿no? Solo opino desde fuera. En cualquier caso, me parece un destino muy bueno para Julio. Me parece que el Sevilla obtiene a un grandísimo jugador, que en caso de recompra el Atleti, pues evidentemente, como en el caso de Niño, podría hacerse de nuevo con el 100% de sus servicios por un dinero muy escaso, que prácticamente sería calderilla para las arcas del Atlético de Madrid, pero no me gusta que haya salido porque es un jugador en el que confío mucho y que yo pensaba que podía asentarse en el primer equipo. Así que eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis alguna duda sobre Julio, sobre la planificación de lo madrileño, los canteranos que están haciendo la pretemporada con el primer equipo, quiénes van a formar parte de ese
partido de entrenamiento mañana, miércoles, a partir de las 8:30 frente al Getafe en el Cerro del Espino, que por cierto no se va a poder ver porque es un partido de entrenamiento, no es un amistoso al uso. Me lo dejáis en comentarios y me hacéis llegar vuestras dudas y sugerencias. Y lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los próximos. Chao, chao.